Para hablar sobre este tema están con nosotros Melissa Maynor Cruz, director de operaciones de Conarroz, y Eric Gulate, de Consumidores de Costa Rica. A ambos buenos días. Eric Gulate, recientemente hubo un campo pagado de ustedes solicitándole otra vez al presidente que se elimine, que se liberen los precios, que se elimine la fijación y se permitan las importaciones sin el gravamen. ¿Por qué se hace esta nueva publicación, este nuevo campo pagado? ¿A raíz de qué? Sí, Buenos mire, días, Eric. muy buenos días, doña Laura, doña Melissa, don Maynor. En realidad, para nosotros es claro que la fijación de precios ha venido perjudicando de manera sistemática a los consumidores, en el tanto se mantienen precios más altos de los que deberían haber en el mercado. Todavía en el año 2013 podíamos conseguir arroz 80-20 a 530 colones por kilogramo, situación que en estos momentos no se da. Incluso según los estudios de la Universidad de Costa Rica, del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, los consumidores vía fijación de precios trasladamos más de 65 millones de dólares anualmente por subsidio a la agrocadena arrocera, y esto es algo que se permite única y exclusivamente porque existe una fijación de precios que es contraria a los intereses de los consumidores. Esto incluso ya ha sido ratificado por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, quien en sentencia firme desde septiembre del año anterior determinó que existe un perjuicio en la fijación de precios a los consumidores y ordenó resarcir precisamente a los consumidores de ese daño. Entonces, ya que está demostrado desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista legal, pues seguimos insistiendo en la necesidad de que se libere el precio. Don Maynor Cruz, director de operaciones de Conarroz, es un dato muy interesante porque los costarricenses consumen mucho arroz. Es un producto diario, casi que en las 3 comidas. Hay un desabastecimiento, como consumidores de Costa Rica pide que se haga un cambio, pero ¿cuál es la posición que ustedes mantienen con respecto a esto? Sí, en los últimos 2 años el agricultor ha visto muy afectada su actividad por el fenómeno del Niño. Es muy fácil desmeritar un sector desde un escritorio, pero realmente hay que ir al campo y darse cuenta de las situaciones que pasan los agricultores nacionales que están tratando de sobrevivir ante estos aperturistas, ¿verdad? Que definitivamente de una forma muy irresponsable vienen diciendo de que se importe todo el arroz de afuera y aquí no produzcamos nada. Realmente cuando nosotros definimos y estudiamos el estudio del ICE, que lo tengo aquí, que me gustaría muchísimo hablar con el del Instituto de Investigaciones Económicas de la UCR. A mí me gustaría mucho tocar este tema porque este estudio fue hecho por una serie de investigadores de la Universidad de Costa Rica, pero el estudio fue precisado y tiene muchas falacias y muchas cosas que son inconsistentes. Los mismos investigadores del ICE en este estudio manifiestan en los pies de página que no se logró obtener información adecuada, que la información fue muy baja para tomar decisiones. Ellos mismos, en cuanto a los costos de producción y los temas de finca, ellos alegan, por ejemplo, en la página 63 del número de pie de página 43, dice: por razones de limitaciones de datos no se puede hacer la estimación para todas las fincas, y así ellos mismos en este estudio ratifican que no debieron haber tomado conclusiones tan aceleradas en este estudio. Nosotros vetamos este estudio porque está lleno de inconsistencias, y lo peor de todo, doña Laura y Melissa y don Eric, yo quiero decirles a ustedes una cosa: el estudio que se hizo en el 2013 por parte del equipo de trabajo Nelson Arroyo, Rodolfo Luc y Luis Rivera es el mismo equipo de trabajo que participó en un estudio en el 2006 en contra de una persona de apellido Petrecola, y los mismos señores que hicieron este estudio del ICE concluyeron, y aquí tengo el documento, concluyeron que el precio del mercado internacional del arroz emplea como precio de referencia el precio del arroz norteamericano, el cual es un precio político que incorpora un componente significativo de subsidios directos al productor interno de arroz en Estados Unidos. Cuando don Eric Gulate da todas esas cifras, y estos mismos investigadores en el 2006 concluyen de que no se deben tomar esos precios internacionales porque están subsidiados, entonces ¿cómo vamos a hacer números? Ellos mismos en el 2006 concluyen una cosa y en el 2013, claro, porque este estudio del ICE estuvo muy de la mano de lo que le pidieron en ese momento las autoridades gubernamentales, que atacaron durante toda esa gobernabilidad de doña Laura Chinchilla al sector arrocero nacional.
Lo que quiero decirles con esto es que este estudio de Luis fue una camisa a la medida y que realmente fue hecho para que personas como don Eric las utilicen como argumentos en contra del sector. Pero esto no tiene ninguna validez. De hecho, la Comisión de Asuntos Agropecuarios llamó a cuentas a don Max Soto y a los señores del ICE para tocar este tema en el 2013. La de la Asamblea Legislativa. Exactamente. Y ellos firmaron, aquí tengo la firma de los diputados, donde prácticamente ellos le piden a la ministra que elimine el artículo 5 de ese decreto, que decía que toda regulación se tenía que eliminar. Entonces, don Eric, si usted sigue con el argumento de tomar en cuenta el estudio del ICE, usted nos va a ayudar mucho para que esto se caiga, porque realmente vamos a ir a ese contencioso, no tenemos ningún problema, vamos a seguir defendiendo la producción nacional y al agricultor nacional. No nos da miedo lo que usted diga, porque siempre sale con un micrófono y le dan chance de decir todo lo que quiera, pero hoy, esta mañana aquí, ya no más, porque este estudio del ICE no es la herramienta que se necesita para una verdadera debate en el sector arrocero nacional. Vea qué interesante cuando se habla de demeritar una posición aduciendo que los consumidores somos los que estamos en contra de la producción nacional y que más bien lo que queremos es que todo se importe a nuestro país. Recordemos que a raíz del plan escudo de don Oscar Arias, el país llegó a tener el 80% de producción nacional respecto al consumo. No fueron los consumidores los que le fueron a decir a doña Laura Chinchilla que bajara el nivel de producción nacional respecto del consumo. Hoy estamos prácticamente mitad y mitad. No fuimos los consumidores los que le fuimos a decir a doña Laura Chinchilla que se importara más y que más bien Costa Rica produjera menos. O sea, no fuimos los consumidores, pero a nosotros se nos achaca eso. Por otra parte, es importante en este sentido destacar que cuando industrias arroceras van y ponen al Ministerio de Economía, Industria y Comercio una solicitud para establecer una salvaguarda agrícola, se demuestra a la misma audiencia que quienes propiciaron la medida también importan arroz y de los mismos destinos que estaban cuestionando. Es decir, aquí el problema, desde nuestro punto de vista, pareciera que no es la importación, sino quién importa. Y eso es fundamental. Entre más competencia haya en el mercado, pues más beneficio puede tener el consumidor de ese tipo de importaciones. Lo que pasa es que al final de cuentas es muy fácil venir a plantear que los consumidores estamos en contra de la producción nacional, pero los consumidores no estamos en contra de la producción nacional. Lo que queremos son precios más justos en el mercado, indistintamente de donde provenga el arroz. Usted comparte la opinión de Maynor Cruz en este momento, que cuestionaba el estudio de la Universidad de Costa Rica, que careció de información, si no me equivoco, de información, que supuestamente hay un reconocimiento de los investigadores de que no tenían la información adecuada, hay limitaciones, y de que hay un reconocimiento en otro estudio del 2006 de que el precio de mercado internacional no se puede comparar al nacional, dice él, porque ese precio internacional tiene subsidios que son dados en los Estados Unidos. Mire, eso es interesante porque precisamente con ese precio es que se compra el arroz y aquí se vende a uno totalmente distinto. O sea, ese no es el parámetro ni siquiera que se utiliza para vendernos el arroz importado a nosotros. Entonces, aquí esto es importante tomarlo en cuenta. Si a nosotros nos pasaran los subsidios que hacen los consumidores estadounidenses, pues sería fabuloso, pero en realidad esos subsidios no se reflejan en los precios que los costarricenses pagamos por el arroz. Por eso es que creemos importante que volvamos, en el mejor de los casos, a una fijación de precios como la que teníamos antes del 2013, en donde teníamos precios máximos, pero no se castigaba a los comerciantes por vender barato al consumidor. El problema es que ahorita se castiga por venderle barato al consumidor, y eso es algo que desde nuestro punto de vista es inaceptable, llegando incluso a principios de la administración. Vean qué cosa más pavorosa en contra del consumidor, llegando incluso a castigar a los comerciantes que pudieran darle ofertas al consumidor. Don Maynor, tal vez para tenerlo ahí en contexto, ¿qué tan conveniente no es para el sector volver a hacer esa fijación de precios de la que habla don Eric? No, más bien me alegra escuchar a don Eric que está de acuerdo con la, no fijación, porque no es fijación, es una regulación, porque recordemos que el arroz se paga por la calidad.
Hay un precio base de referencia y si la calidad es buena se paga mejor y si la calidad es mala, lamentablemente, pues al agricultor se le paga, es un precio de referencia. A mí me llena de alegría saber que don Eric tiene en mente una regulación porque es la única forma de proteger una actividad ante los precios distorsionados y ficticios del mercado internacional. Le voy a explicar a don Eric cómo funcionan los subsidios de pagos directos de los Estados Unidos que ahora lo hacen por medio de seguros. Si el productor por precios internacionales bajos se le paga un precio menor a $14, el CWT, que es el quintal de 22.044 kilogramos, si él lo comercializa a $9 o a $10, el gobierno le da la diferencia para $14. Se los regala, se los da, ese es el Farm Bill, esos son los subsidios. Ese es el proteccionismo que ahora con el señor Trump seguramente eso va a ser todavía mayor, la cantidad de dinero que se va a destinar para un Farm Bill. Y usted ve que la producción mundial está en manos de 5 países, el 85% del arroz del mundo está en manos de 5 países, es un mercado oligopólico. Esos 5 países dominan y manipulan el precio internacional. Don Eric, lo único que se comercializa en el mundo es prácticamente el 4% del arroz que se produce. Y estos precios están totalmente desligados de los costos de producción de esos países. Entonces, en el 2008, cuando usted habló del plan escudo, es porque un país de Asia sacó una licitación de 2 millones de toneladas y por una especulación el precio del arroz se vino arriba, llegó a niveles de $1,200. Fue cuando don Oscar Arias hizo el Plan Nacional de Alimentos, porque hubo también una crisis, y hubo también una crisis. Y aquí se habló otra vez de volver a la tierra y de reactivar todas las zonas productivas. ¿Por qué? Porque ese es el mercado internacional y está globalizado hoy en día. O sea, tenemos que tener mucho cuidado. Don Eric, no podemos quedarnos sin producción de arroz. La producción de arroz es importante, porque no solamente la parte geopolítica está generando un conflicto, sino la parte climática. O sea que ustedes temen que ahora con la llegada de Donald Trump los subsidios aumenten, Claro, que él ha dicho que va a lo de la protección, por supuesto. y que eso va a afectar más el precio internacional. Nosotros nos pusieron a competir con los tratados de libre comercio, que ahora los tratados de libre comercio tienen un signo de interrogación enorme con lo del Brexit y ahora con lo del gane de Donald Trump. ¿Por qué? Porque los países están protegiendo sus industrias, sus sectores productivos. Ya no es tan real esto de que el libre comercio, después del 2008, a la fecha se han creado casi 3.000 medidas proteccionistas. ¿Por qué? Porque esos países están tratando de proteger sus sectores sensibles. Entonces, don Eris, tenemos que llegar a un consenso donde realmente el consumidor se vea beneficiado, pero también no acabemos con la producción. No solo arrocera, sino de otros cultivos. Yo le pediría a usted, por favor, que más bien lleguemos a un diálogo y a una concertación para lograr que en algún momento se vea la necesidad de seguir produciendo en nuestros campos, porque vienen tiempos muy difíciles, don Eric. El cambio climático y el fenómeno del Niño van a hacer que las producciones mundiales de todos los productos sea cada día más difícil. Lo estamos viviendo. Un par nada más de puntos muy vamos a ver, firmes. En primer lugar, yo quiero reiterar aquí que no fuimos los consumidores los que le dijimos a doña Laura Chinchilla, bajemos la producción nacional. O sea, vamos a ver, aquí se habla de la producción y de proteger al agricultor, pero fue el sector el que le dijo a doña Laura, mire, hay que bajar a un 60% del consumo la producción cuando estaba en un 80%. Entonces, que no se nos venga a nosotros con el discurso de proteger la producción nacional, cuando nosotros nunca hemos accionado contra la producción nacional, ni le hemos solicitado al gobierno que baje la producción nacional. Así que vamos poniendo las cosas en claro, porque aquí pareciera que hay una gran defensa de la producción, cuando en realidad pues no fuimos nosotros los que le dijimos a doña Laura que había que bajarla. Y en segundo lugar, no es solo una cuestión de subsidios. Costa Rica no produce ni siquiera 4 toneladas de arroz por hectárea. Incluso hoy producimos menos que cuando se fundó la Corporación Arrocera. Pero vea que Estados Unidos produce 7,5 toneladas por hectárea, que Uruguay produce casi 8, y no nos vayamos muy largo, Nicaragua produce 5,1 toneladas por hectárea. Don Eri, usted o sea, está al final de cuentas, perdón, Don Eri, son los datos está desactualizado. del Instituto de Investigaciones de Ciencias Económicas.
Pero lo cierto del caso es que tampoco podemos No, don Eric, eso venir no a plantear No, don Eric. que los consumidores estamos en contra de la producción. Le tomo la palabra, hagamos un diálogo nacional sobre Eso es este tema. importante, eso Es es importante, importante, porque hay que pero el sacar- señor ministro Wilmer Ramos González se ha negado a tratar este tema con nosotros permanentemente. Llevamos 2 años y medio tocándole la puerta para hablar de este tema y se niega a hablar de este tema. Solo con los señores de Conarros quiere conversar don Wilmer. Y este es un mercado en donde el gobierno es un actor determinante. Por más que Conarros, los consumidores, hablemos, si no tenemos sentado al gobierno en la mesa, no va a haber ningún resultado en el diálogo, porque al final de cuentas el gobierno interviene de manera directa en este sector mediante una regulación de precios, mediante una salvaguarda agrícola, mediante un decreto que obliga a fortificar el arroz importado desde el extranjero sin posibilidad de fortificarlo acá, cuando en realidad los consumidores lo que nos interesa es que llegue fortificado al anaquel. No nos interesa si esa fortificación se hace afuera o se hace en Costa Rica, pero eso básicamente demuestra la intervención del gobierno en un mercado que hace necesario que en la mesa esté ese gobierno, pero ese gobierno de este tema no quiere hablar. Doña Laura, ¿me permite nada más explicarle a don Eric Vamos cerrando, sí. que, por ejemplo, el caso de Uruguay, que es un país muy competitivo en arroz, que todo es bajo riego, porque aquí recordemos que el 70% de la producción se produce bajo riego, bajo secano. ¿Qué quiere decir eso? Que el productor depende de las lluvias. Y con los cambios climáticos eso cada día es más difícil. Le hemos pedido al gobierno infraestructura de riego, porque solo hay en Guanacaste. Con infraestructura de riego en región Brunca, en Pacífico Central y en otras zonas, nosotros podríamos llegar a ser tan competitivos como queremos. Pero los uruguayos lo tienen, y en este momento están pidiendo al gobierno un fideicomiso de $62 millones para pagar deudas. El que se produzca muchas toneladas por hectárea no quiere decir que un sector 4 arrocero, versus 7.5 decía... no quiere decir un sector arrocero sea Eric. competitivo, porque Sí, están ¿cómo llevándoselos no? el diablo, están llevándoselos el diablo con todo el respeto. Vea, nada más, don Eri, analice y busque, por favor, ahora con internet todo se busca rápido. Sector arrocero uruguayo, para que usted se dé cuenta que están pidiéndole un fideicomiso al gobierno para sacar, y este es el 4º fideicomiso desde el 2011, porque los precios internacionales bajos joden a todo el mundo y desaparecen a muchas. Si no protegemos con regulación, si no protegemos con salvaguardias, lo que vamos a estar es favoreciendo productores de otros países a costas del nuestro, porque aquí la producción nacional genera muchos encadenamientos productivos, Laura, Melissa, don Eric. Está el que fumiga, está el que cosecha, está el del chapulín, está el transportista que lleva el Perdón, arroz. El precio lo que hace es que tengamos Los importadores, que pagar, la gente más pobre de este país no, pague más de una no, don semana Eric, de su don ingreso Eric, al año don Eric, por subsidios. Don Eri, estamos hablando de empleo en zonas rurales que son las más marginadas y las más pobres Yo de le este estoy país. hablando a la gente más pobre de este Sí, país que termina don pagando por Eri, un precio que no debería estar vea, pagando. le enseño un gráfico. El arroz es el producto más barato de la canasta básica. Y podría ser mucho Y más vea, barato. Desde el 2011 es el único producto de la canasta básica que viene disminuyendo. Vea, 691, 657, 631, 621. Don Eric, una vez le dije que estudiara el INEC, los estudios del IPC, para que se diera cuenta de las variaciones interanuales que tiene el arroz con respecto a otros productos que están liberados. Hace poco, el señor viceministro de Agricultura, Carlos Mora, me ratificó que ellos tienen un estudio en maíz que se comprueba que los precios internacionales del maíz han bajado y los precios de los productos nacionales del maíz han subido. Pero ¿dónde están los consumidores libres alegando estas cosas? Porque una liberación de un producto no significa que aquí vaya a ser más barato. Y esto está comprobado y por economistas. En el Don 2013 Eric, era más barato. don Eric, vea lo Cuando que usted es teníamos así. precio máximo. Se lo estoy diciendo. El precio internacional barato en un producto liberado no significa. Además, el mercado del arroz es inelástico y ya se consume al tope. Y una disminución del precio, como ha dicho don Welmer, es un inelástico, no va a hacer que se consuma más. Pero sí se pasea y se destruye a toda la producción nacional. Tenemos que tener cuidado con lo que decimos, don Eric. Tenemos que ser responsables. Yo sé que usted está protegiendo a los consumidores. Hay que proteger a los consumidores. Miren, no podemos permitir que el producto
más consumido por la población costarricense, sobre todo por aquella Es el más más pobre, barato de la canasta básica, doña siga Laura. Es el más barato pagando de la precios canasta más altos de los básica. que deberíamos estar Es el pagando. más barato Pagábamos de la 530 canasta colones por kilogramo de arroz 80-20 en el 2013, hoy estamos pagando más de 600. ¿Cómo explica usted que un producto regulado es el más barato de la canasta básica entonces, don Eric? Si la regulación es buena para productos básicos y sectores que tienen que ser protegidos. Véalo aquí. ¿Cómo Es el pagábamos único menos producto- antes Es que el la único regulación? producto. Vea los informes del INEC y vea los estudios del IPC a ver cuál es el producto de la canasta básica alimentaria que ha bajado desde el 2011 hasta esta fecha. Ninguno, solo el arroz. Y usted se atreve a decir que el arroz es un producto que está desfavoreciendo al consumidor cuando nosotros... La regulación de precios, Vea, no el producto, por favor, el producto la es el más regulación, consumido de los si no ya costarricenses. hubiéramos desaparecido, don Eri. Este sector sin regulación desaparece y se va al carajo toda la producción nacional. ¿Cuántos frijol se está produciendo ahora aquí? Apenas un 20%, se importa un 80%, cuando este país era productor grande de frijol. ¿El frijol está regulado o no? Se lo hemos dicho al ministro, debería regular el frijol, el maíz y todos los productos básicos agrícolas. Ya existe una ley de cláusula de desempeño en materia de frijol y maíz Don blanco, Eric, le vea. recuerdo. De verdad, créame, estamos protegiendo una actividad importante, es un producto básico, usted lo dijo, es el producto más importante de la canasta básica. Yo quiero que usted Habrá- comprenda eso, por favor. ¿Habrá posibilidad de diálogo, de Totalmente abiertos al converger en diálogo, alguna, claro. supuesto. en alguna Totalmente reunión Doña Laura, claro que sí, lo que Totalmente. nosotros nos que gustaría ustedes es soliciten que porque tenemos que cerrar ya? don Eric no siga usando el informe del ICE, porque no solamente tiene una gran cantidad de errores y fue vetado por CONARROS y por la Comisión de Asuntos Agropecuarios en ese momento, porque ya no sigamos usando argumentos que ya están percudidos y ya no tienen sentido, don Eric. Tenemos Vea, que ir, le agradezco por tenemos esto, que ir, le agradezco por usar el ICE. tenemos que ir cerrando. Muchísimas Pero gracias. Nosotros estamos de acuerdo, doña Laura, doña Melissa, don Minor, insistimos en que el gobierno tiene que estar aquí presente, si no, en realidad, un diálogo directo con el sector no tendría sentido sin el gobierno. Interesantes los argumentos. Les agradecemos muchísimo a Minor Cruz, director de operaciones de Conarroz, y a Eric Gulate, de Consumidores de Costa Rica. Hacemos otra pausa y ya venimos con el tema de los vehículos Eléctricos. eléctricos.